Buenas noches, Darks. Hoy vengo a contarles un relato sobre un suceso paranormal en un bosque, que no deberían escuchar de noche y mucho menos si están solos. La historia de hoy se titula, El cementerio olvidado. Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. Siempre pensé que el miedo a fantasmas y apariciones era solo para aquellos que buscaban explicaciones fáciles para las cosas que no comprendían. Pero todo cambió la noche en que decidí adentrarme en el cementerio olvidado. Un lugar del que muchos hablaban en susurros, pero pocos se atrevían a mencionar su nombre en voz alta. La primera vez que escuché sobre el lugar fue en una conversación casual. Un amigo, medio ebrio, me habló sobre una leyenda local. Decía que, hace más de 100 años, el cementerio era un lugar de entierro para aquellos que habían muerto en circunstancias extrañas o violentas. Algunos decían que los cuerpos nunca descansaban en paz allí, que las almas vagaban, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Por supuesto, no le creí. Pero algo en su tono, en la forma en que lo contó, hizo que esa historia se quedara conmigo. Una semana después, no pude resistir la tentación. Me dije a mí mismo que solo iba a comprobarlo, solo a ver si todo eso no era más que un mito. Preparé una mochila con lo esencial, linterna, agua, un par de baterías extra y, por si acaso, un pequeño cuchillo. Sabía que no lo necesitaría, pero me hacía sentir mejor llevar algo conmigo. Era una noche sin luna. El viento soplaba suavemente, y las hojas de los árboles crujían bajo mis pies mientras caminaba por el sendero que llevaba al cementerio. A medida que me acercaba, el aire parecía volverse más denso, casi como si el mismo lugar me advirtiera que no continuara. Cuando finalmente llegué, lo primero que noté fue el silencio. No era el tipo de silencio que uno espera en un cementerio, no. Este era un silencio absoluto, como si el lugar estuviera apartado del resto del mundo. Ni un solo sonido de animales, ni siquiera el zumbido de los insectos. Solo silencio. El cementerio estaba en ruinas. La entrada principal era poco más que un arco de piedra derruido, cubierto de musgo y enredaderas que parecían aferrarse a él como si intentaran ocultarlo del mundo exterior. Las tumbas, muchas de ellas rotas y olvidadas, se extendían en todas direcciones, algunas tan antiguas que las inscripciones en las lápidas ya no eran legibles. Encendí mi linterna y comencé a caminar entre las tumbas. El haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando el polvo que flotaba en el aire. No había nada particularmente aterrador al principio, solo un lugar viejo, abandonado y cubierto por la decadencia del tiempo. Pero entonces escuché algo. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Giré sobre mis talones, enfocando la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. Sin embargo, el susurro continuaba. Era bajo, apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Decidí seguir avanzando, tratando de ignorarlo. Es solo tu imaginación, me repetí. Solo estás sugestionado por las historias que escuchaste. Pero, a cada paso que daba, el susurro se hacía más claro. Era una voz femenina, que repetía lo mismo una y otra vez, aunque no podía entender lo que decía. Llegué a una parte del cementerio donde las tumbas estaban más juntas. Había una gran cruz de piedra en el centro, rota por la mitad. A su alrededor, las tumbas parecían dispuestas de manera extraña, casi como si formaran un círculo. En el centro de ese círculo había algo que no pertenecía allí. Me acerqué y, al iluminarlo con la linterna, vi que era una vieja estatua. Representaba a una mujer, vestida con ropas antiguas, pero lo que más me inquietó fue su expresión. No era una figura serena, como cabría esperar en un cementerio. No. Esta mujer parecía aterrorizada, sus ojos estaban abiertos de par en par, y su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera sido sorprendida en medio de un grito. El susurro se detuvo en ese momento. Un silencio aún más opresivo cayó sobre el lugar. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. De repente, sentí una ráfaga de aire frío en mi nuca, y la linterna empezó a parpadear. Maldije entre dientes, golpeando la linterna para que volviera a funcionar correctamente. Cuando lo hizo, todo estaba diferente. Las tumbas que antes estaban cubiertas de maleza ahora parecían más nuevas, casi como si el tiempo hubiera retrocedido. Y entonces lo vi.
Al pie de la estatua, una figura. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, idénticas a las de la estatua. Estaba de espaldas, con la cabeza gacha, pero algo en su postura me dijo que no debía acercarme. La linterna comenzó a parpadear de nuevo, y esta vez, no pude hacer que volviera a encenderse. La oscuridad era total. Podía oír mi respiración, rápida y superficial. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, algo que nunca antes había experimentado. Y luego, sentí algo. Algo que no puedo explicar completamente. Era como si una mano invisible se posara en mi hombro, fría como el hielo. Un susurro suave llegó a mis oídos, esta vez mucho más claro. ¿No debiste venir? El pánico me consumió. Mi cuerpo finalmente reaccionó y, sin pensarlo 2 veces, comencé a correr. Tropecé con las tumbas, caí al suelo en más de una ocasión, pero me levanté cada vez, impulsado por un instinto primitivo de supervivencia. El cementerio parecía interminable. Cada vez que creía estar cerca de la salida, me encontraba de nuevo en el centro, junto a la maldita estatua. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la entrada. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, y justo cuando estaba a punto de cruzarla, escuché un último susurro, más fuerte y claro que todos los anteriores. Volverás. Crucé la entrada y, de repente, todo volvió a la normalidad. El viento soplaba de nuevo, los sonidos de la noche regresaron, y el cementerio, detrás de mí, parecía un lugar completamente diferente. Me detuve, jadeando, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero una cosa era clara, no había sido una alucinación. Algo había en ese lugar. Algo oscuro, antiguo y maligno. Nunca volví a ese cementerio. ¿Nunca más? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo relato de terror.